Si deseas tener el coraje para actuar, el estoicismo es una herramienta práctica que te enseña cómo desarrollar tus capacidades y tener el coraje de vivir tu vida de la manera que siempre has deseado. El estoicismo fue creado hace 300 años antes de Cristo por Zenón de Sitio. Él era un comerciante exitoso hasta que su barco naufragó y perdió todo lo que tenía. Luego, al llegar a Atenas en busca de respuestas sobre lo sucedido, comenzó a leer sobre filosofía y luego se convirtió en discípulo de Crates, uno de los filósofos más importantes de Atenas. Finalmente fundó su propia escuela que se conoció como estoicismo. A diferencia de otras escuelas, los estoicos querían estar en medio de la gente para discutir sobre la vida y cómo mejorarla. Por eso el estoicismo se difundió por Roma, llegando incluso al imperio con Marco Aurelio, pasando por esclavos como Epicteto y hombres influyentes como Séneca. El estoicismo rompió con la norma de la época que prohibía a las mujeres aprender, y las mujeres realizaban reuniones con amigas llamadas convivia para discutir las enseñanzas de la filosofía. Y es por eso que en este video utilizaremos parte de estas enseñanzas para hablar sobre 7 cosas que debemos hacer para enfrentar el miedo y transformarlo en coraje, seguridad y autoconfianza. No dudes en ti mismo. Las vidas normales están marcadas por el miedo a no sentirse capaz al intentar algo nuevo. Epicteto. Siendo un esclavo desde su nacimiento, las posibilidades de que Epicteto fuera recordado como uno de los más grandes maestros y filósofos estoicos eran casi nulas. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de estudiar filosofía, definitivamente creyó en su capacidad para agregar valor y buscar conocimiento, incluso siendo solo un esclavo entre los hijos de los hombres más ricos de su época. Epicteto desafió todas las probabilidades, y con todas las dificultades incomparables que enfrentó, se convirtió en el más grande maestro estoico en el Imperio Romano, dándonos un ejemplo para siempre creer en nosotros mismos. Para muchos de nosotros, la confianza parece ser un rasgo de personalidad. Suponemos que si no nacimos con ella, estamos condenados de por vida. Entonces creer en uno mismo puede ser difícil, especialmente cuando desarrollamos sentimientos negativos como pensar que no tenemos nada que ofrecer al mundo o que no merecemos las cosas que tenemos o queremos. Sin embargo, esto no es cierto. Por ejemplo, cuando escuchaba que las personas no podían cambiar desde pequeño nunca creí en eso, así que siempre busqué formas de cómo podemos aprender y mejorar quienes somos. Así fue como conocí el estoicismo, pero confieso que cuando escuché la idea de crear un canal para hablar sobre el tema, fui bastante reacio, creyendo en el fondo que no tenía nada que ofrecer. Hoy, cuando leo los comentarios y testimonios de ustedes, me alegra sinceramente cada cambio que cada uno está haciendo en su vida. Existen canales más grandes, no digo esto de ninguna manera para ensalzarnos, sino como ejemplo de que cuando no creemos en nosotros mismos, dejamos de contribuir con lo que sabemos al mundo, y eso puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Si tienes dificultades para ver todas las cualidades increíbles que tienes y todas las cosas buenas que puedes ofrecer al mundo para hacerlo un lugar mejor, algunas acciones simples pueden ayudarte a creer en ti mismo. Para recuperar la autoconfianza, puedes hacer un balance de todos los objetivos que ya has alcanzado y establecer nuevas metas para el futuro, hacer nuevos amigos, participar en conversaciones constructivas, obtener nuevas perspectivas sobre la vida, buscar oportunidades para poner en práctica tus talentos y cuidarte muy bien. Otro punto es no dudar de ti mismo. No permitas que la duda, el exceso de planificación y el análisis excesivo te conviertan en un cobarde pasivo. Hay un pequeño poema llamado El dilema de la centopeya, a menudo atribuido a Catherine Craster, que muestra la relación entre el exceso de pensamiento y la cobardía. En el poema, una centopeya está caminando sin problemas hasta que, de repente, una rana le pregunta cómo coordina todas sus 100 patas para avanzar. La centopeya piensa en ello y se da cuenta de que no tiene idea. Ahora, la centopeya ya no puede caminar, confundida sobre cómo coordinar sus patas. Otra frase para esta condición es parálisis por el análisis. Cuando pensamos demasiado en nuestras acciones, quedamos paralizados por la confusión y ya no podemos actuar con valentía como solíamos hacerlo.
Aunque evidentemente hemos sido dotados con facultades mentales que nos permiten reflexionar y planificar, estas facultades existen solo para mejorar cómo actuamos en el presente. Hay un viejo dicho que dice que si un hombre fuera un roble, en lugar de crecer 3 metros, solo crecería 30 centímetros, porque no creería en su propio potencial. Fuimos hechos para actuar, no solo para reflexionar y planificar. Pasar mucho tiempo en el pasado o en el futuro casi siempre nos paraliza, porque es el pensamiento lo que da origen al miedo. Pero cuando nuestra atención está completamente centrada en el momento presente, la voluntad y la valentía de actuar son inevitables, porque ya no hay tiempo para pensar en todas las cosas que pueden salir mal. En Meditaciones, Marco Aurelio escribió: concéntrate cada minuto en hacer lo que realmente necesitas y debes hacer. Libérate de todas las demás distracciones. Deja de permitir que tus emociones anulen lo que tu mente te dice. Piensa con claridad. No podemos predecir nada del futuro independientemente de los estudios de previsibilidad. Sabemos que todo puede fallar. Una confirmación de esto es cuando consultamos el pronóstico del tiempo para un viaje y, cuando llega el día, falla miserablemente dejándonos atrapados en una habitación de hotel. Pero el escenario que tenemos frente a nosotros lo podemos ver, y cómo percibimos cada situación es lo que determina cómo actuaremos al respecto. Pensar con claridad nos permite ver las cosas tal como son, no como, a veces, nuestras emociones y miedos nos hacen creer que son. Nuestros pensamientos a menudo están en piloto automático, por lo que estamos acostumbrados a juzgar todo lo que encontramos. Cuando vemos nuestras vidas como me gusta y no me gusta, es probable que todo lo que no nos gusta hacer se convierta en una pesadilla, resultando en un sufrimiento completo. Lo mismo sucede si lo cambiamos por me siento seguro haciendo esto y no tengo seguridad alguna para hacer esto. Pero si pensamos en cada situación con claridad, podemos ver nuestras actividades y responsabilidades o nuestros objetivos, sin el peso de nuestras emociones, miedos y experiencias negativas pasadas. Piensa en el caso de Igor. Está obteniendo su licencia de conducir. Ha tomado todas las clases. Se dedicó a practicar los fines de semana con su hermano. Pero solo de pensar en el examen práctico, Igor se pone tan nervioso y ansioso que entra en pánico. El día del examen, Igor esperaba ansiosamente, pensando que podría fallar, que todos se burlarían de él, que no tendría la seguridad para conducir, que realmente era un fracaso y que todos tenían razón cuando lo criticaban. En el momento del examen, Igor soltó el embrague de golpe y apagó el coche. En ese momento se sintió desilusionado porque supo que no había pasado. El examen práctico es una prueba para obtener la licencia de conducir, en la que el candidato a conductor debe realizar una prueba de manejo para demostrar sus habilidades de conducción. Pero Igor no pensó en el examen con claridad. Lo vio a través de sus miedos e inseguridades. Si lo hubiera hecho, habría evaluado sus habilidades ante el desafío y, dado su preparación, habría confiado en sí mismo. El estoicismo nos enseña a actuar de manera más consciente después de la primera impresión emocional. Debemos trascender la fantasía inicial y, en lugar de dejarnos llevar por el miedo y la inseguridad, tomar el control y actuar con calma y resiliencia. Cuando ajustes tu mentalidad de esta manera, descubrirás que las cosas ya no te molestan como solían hacerlo, y pasarás por la vida con mucha más facilidad. Busca soluciones, no culpables. Nuestros miedos internos tienden a buscar culpables en lugar de soluciones, porque eso alivia la difícil carga de hacer un cambio real en nosotros mismos y nos permite transferir la responsabilidad a otra persona. Y para muchas personas la idea de no culpar a otros parece ser una demanda muy alta. A veces otras personas son responsables de las circunstancias negativas en nuestras vidas, dicen. Estoy de acuerdo con eso. Pero culpar a menudo produce el resultado contrario de encontrar una solución a nuestros problemas. En lugar de pensar en cómo o de qué manera correcta resolver el problema en cuestión, comenzarás a pensar en quién es realmente culpable de la situación. Culpar a los demás es algo que a menudo hacen los niños, porque su desarrollo cognitivo y moral aún no les permite comprender la importancia de asumir la responsabilidad por sus acciones. El antídoto para esta tendencia a culpar a los demás es la humildad. Contrariamente a creencias comunes,
Aprender a enfrentar las consecuencias de nuestros propios actos y errores no es solo un ejercicio de madurez, sino también un poderoso estímulo para el crecimiento personal. Aprender a asumir la responsabilidad por nuestras acciones no solo fomenta el desarrollo personal, sino que también contribuye a la construcción de relaciones saludables. La capacidad de reconocer y aprender de los errores es una habilidad valiosa a lo largo de la vida. Esto no solo ayuda a evitar la repetición de comportamientos perjudiciales, sino que también promueve el crecimiento personal y la autenticidad. Al cultivar la humildad y la responsabilidad, estamos en el camino correcto para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos. Como dijo Marco Aurelio, no culpes a nadie, corrige a las personas si puedes, sino simplemente repara el daño. Y supón que tampoco puedes hacer eso, entonces, ¿a dónde te lleva culpar a las personas? Una persona valiente asume la responsabilidad buscando soluciones en lugar de buscar culpables. Encuentra la belleza en tus errores. Cometer errores en la vida es inevitable, por lo tanto, si temes cometer uno, inevitablemente te convertirás en un esclavo del perfeccionismo, temeroso de actuar por miedo a hacer las cosas de manera incorrecta. Por más que hagamos las cosas de la mejor manera en la búsqueda de la excelencia, la perfección nunca será alcanzable. Cuando existe un miedo excesivo a cometer errores y nunca te sientes satisfecho con tus propios esfuerzos, nos convertimos en críticos implacables no solo de nosotros mismos, sino también de todos a nuestro alrededor. Una sombra que oscurece no solo nuestra vida, sino también nuestras relaciones. Vivir constantemente en estado de alerta máximo, analizando cada paso en busca de signos de fracaso, es un viaje agotador. Sin embargo, hay una liberación posible de este ciclo vicioso: encontrar la belleza en cometer errores. El arte japonés del kintsugi permite transformar un objeto roto en algo hermoso, reparando las grietas con laca de oro, plata o platino. Las grietas en el objeto no deben ser ignoradas ni ocultadas, sino destacadas. Se convierten en el foco central y las partes más hermosas del objeto. Y esta técnica la podemos aplicar a nuestros errores y también a la vida. La mayoría de nosotros llevamos el peso del pasado, incluyendo cicatrices, a veces visibles, que hemos adquirido en el camino. Incluso en la actualidad, la fragilidad de nuestras vidas puede ser evidente y nuestra oxidación, por así decirlo, entrelazada en la estructura de nuestro ser. La devastación del tiempo deja marcas, cicatrices, grietas y marcas de daños y reparaciones continuas, y a menudo tratamos de ocultar estas imperfecciones. El kintsugi no oculta la historia de rotura, sino que la acentúa, la convierte en una característica de belleza en lugar de algo que debe ser ocultado. El arte del kintsugi nos enseña que cada error contiene una belleza mayor, pero es necesario estar dispuesto a encontrarla. Cada error es una lección esperando ser descubierta, y cada lección aprendida solo hace que tu alma sea más hermosa. En Meditaciones, Marco Aurelio dijo: si alguien puede refutarme, mostrarme que estoy cometiendo un error o viendo las cosas desde la perspectiva equivocada, cambiaré de buen grado. Estoy buscando la verdad y la verdad nunca ha perjudicado a nadie. Lo que nos perjudica es persistir en el autoengaño y la ignorancia. Racionaliza tu miedo. Epicteto dice: la tarea principal de la filosofía es responder al clamor del alma, hacer que sienta y de esta manera liberarnos del dominio de nuestras tristezas y miedos. Cuando Epicteto se convirtió en profesor, enfatizó la racionalización de nuestros miedos, es decir, que si analizamos meticulosamente cada uno de nuestros miedos, veremos que no hay una base real para muchos de ellos, y la única razón por la que sentimos miedo es porque hay un miedo mayor: el miedo al juicio social. Lo que quiere decir con esto es que cuando tememos perder nuestros trabajos, por ejemplo, no es solo por el hecho de quedarnos desempleados y tener miedo, sino por el juicio crítico de los demás, una ansiedad alimentada por la posibilidad de ser etiquetados como fracasados en la vida frente a todos. Nos desafía a reconocer que, en muchos casos, estos miedos son en realidad deseos y caprichos, como el empresario que piensa que no puede vivir sin un conductor, o las familias que creen que no pueden vivir sin una empleada doméstica. Él nos guía a discernir entre lo que es realmente una necesidad y lo que no lo es, y que los miedos que no son una necesidad real no necesitan ser temidos ni aferrados emocionalmente.
Epicteto nos estimula a mirar profundamente nuestro miedo como un primer paso para liberarnos del miedo irracional. Hoy en día, el mundo nos bombardea con miedos que desafían la lógica. Nuestro mundo está marcado por la posesión excesiva y el consumismo, y ese deseo de acumular cosas desarrolla tantos miedos y ansiedades en nosotros que es fácil sucumbir a la ilusión de que cada deseo es una necesidad vital para nuestra existencia. Considera, por ejemplo, el miedo a no tener un automóvil. Este miedo en particular puede generar ansiedad en muchas personas, haciéndonos creer que poseer un automóvil es crucial para nuestra supervivencia. Aunque un automóvil facilita mucho la vida, al final del día es solo un medio de transporte y existen muchas otras formas de transporte que podemos utilizar sin necesidad de poseer un automóvil, como el transporte público o servicios de transporte compartido. Por supuesto, tenemos miedos racionales, pero estos nunca cambian a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, el miedo a no tener acceso a agua potable, comida para comer o un techo sobre nuestra cabeza. El miedo a no tener seguridad y exponernos a una situación peligrosa y fatal. Estos son miedos que incluso nuestros antepasados más antiguos tenían. Por lo tanto, debemos reconsiderar lo que tememos hoy y filtrar los miedos que son racionales de aquellos que solo creemos que son racionales, pero que en realidad no lo son. Una de las formas en que Epicteto alienta a las personas a superar los miedos es estudiando filosofía. En el caso de Epicteto fue la filosofía lo que le permitió alcanzar una conciencia tan elevada de sus miedos y cómo lidiar con ellos. La filosofía es una medicina para ver la vida tal como es. Fortalece nuestras mentes, haciéndonos más capaces de discernir entre las cosas que merecen nuestra reflexión y las que deberíamos dejar atrás. Nos hace más conscientes de nuestros miedos y si son racionales o irracionales. También podemos buscar darle sentido a nuestros miedos desafiándonos a nosotros mismos, como aquellos que escalan montañas específicamente porque tienen miedo a las alturas. Simplemente asegúrate de realizar un análisis y verlos tal como son desde un punto de vista objetivo. Siempre recuerda, si el miedo fuera un océano, entonces tú eres un ser humano que puede salir de ese océano, no un pez que nada en él sin cesar. Humíllate para aprender. Aunque pueda parecer extraño a primera vista, la humildad y el coraje están estrechamente relacionados. En la historia, el traje nuevo del emperador. Dos estafadores visitan a un emperador y tratan de venderle un traje. Le dicen que el traje es especial y muy noble, pero es invisible para aquellos que son tontos o incompetentes. Intrigado, el emperador, que disfruta gastar el dinero del reino en lujos para sí mismo, encarga el traje. Cuando está listo, los estafadores le muestran al emperador su traje, que en realidad no existe. Pero el emperador, increíblemente vanidoso y orgulloso, no quiere ser considerado tonto o incompetente. Así que dice que está contento con su traje y lo usará en el próximo desfile. Y así el emperador, mostrando su nuevo traje ante sus súbditos, es señalado por un niño que dice: "El emperador está desnudo", señalando y riendo. Esta pequeña historia ilustra la conexión entre el orgullo y la cobardía. Cuando eres muy orgulloso, también te vuelves cobarde y evitas cualquier cosa que pueda herir tu ego. Al igual que el emperador, que no admitiría que no podía ver el traje inexistente, por miedo a parecer tonto e incompetente. Por lo tanto, humíllate y te volverás más valiente, ya que no tendrás miedo de cometer errores, estar equivocado o herir tu ego. O, como dijo Marco Aurelio, recuerda, materia, qué pequeña es tu parte de ella; tiempo, qué breve y fugaz es tu asignación de él; destino, qué pequeño es el papel que desempeñas en él. No temas al juicio de los demás. En palabras de Epicteto, si te sientes tentado a buscar aprobación externa, comprende que has comprometido tu propia integridad. Si necesitas un testigo, sé tu propio testigo. La era de Epicteto fue una época en la que existía un grupo de personas llamadas sofistas. Estos eran intelectuales que sabían cómo debatir y eran maestros de la retórica. Sin embargo, un sofista también era alguien que buscaba la aprobación, y si participaba en un debate no era para adquirir nuevos conocimientos, sino para mostrar a las personas cuán elocuente, culto e inteligente era. La diferencia entre un sofista y un estoico radica en que un sofista busca conocimiento para ser aplaudido por otros,
mientras que un estoico busca conocimiento para mejorar a sí mismo sin preocuparse por los demás. Y eso es precisamente lo que Epicteto quiere de nosotros. Si tu motivación para aprender proviene únicamente de la aprobación de los demás, comprometerás tu integridad como ser humano. Vivir obsesionado con la aprobación te hará temer explorar cosas nuevas y horizontes desconocidos para crecer como persona, simplemente porque eso podría perjudicar tu reputación. En la vida, sin importar la dirección que elijas, encontrarás personas que te apoyarán y otras que tratarán de derribarte, o al menos lo intentarán. Sin embargo, existe una forma de evitar esto, que es quedarte estático, no tomar ninguna dirección, permanecer en el mismo lugar o nunca avanzar. Pero, ¿qué beneficio real obtienes al no hacer nada por temor a desagradar a alguien? En esta situación, ¿cuál es la diferencia entre tú y una simple piedra? Simplemente seguirás existiendo. Sin embargo, no es la mera existencia lo que nos hace especiales, sino nuestro viaje. Es nuestro camino y las dificultades que enfrentamos como seres humanos lo que nos hace crecer e incluso florecer intelectualmente y físicamente. Las críticas u opiniones de otras personas sobre nosotros no están bajo nuestro control, y dado que no están bajo nuestro control, no debemos darles demasiada importancia. En su lugar, lo que está bajo tu control es la aceptación. Deberíamos aceptar que seremos juzgados con cada acción que tomemos. Y si ese es el precio que debemos pagar para alcanzar nuestros objetivos, entonces paga el precio. No debes tener miedo. Siguiendo estos 7 principios, puedes superar tus miedos internos y volverte más valiente al explorar las cosas que realmente deseas, el conocimiento que te impulsa y los horizontes que deseas vivir. Y si llegaste hasta aquí, comenta, gratitud. Aprovecha también para compartir este video con algún amigo que lo necesite. Gracias por ver.